Bien, para resolver este problema tenemos que tener en cuenta que la dinámica clásica de los cuerpos rígidos se estudia a partir de un sistema de referencia no inercial. En ese sentido, para hacer el paso de una base inercial a una base no inercial, claro, tenemos que proponer dos bases, sean E sub k los vectores base correspondientes al sistema de referencia inercial y los E sub k circunflejo correspondientes al no inercial. Es claro que un mismo vector que vive en el mismo espacio tridimensional se puede escribir como una combinación lineal para cada vectores base. Y respetando la notación de Einstein y tomando que los vectores base del sistema inercial se pueden expresar como combinación lineal de los no inerciales, si introducimos esto en la primera igualdad para luego usar la asociatividad y regresar a la notación sigma, es claro que por independencia lineal al igualar los coeficientes tenemos la siguiente igualdad, con lo que mostramos que existe una transformación de coordenadas entre la base inercial y la no inercial. Ahora bien, si tomamos el producto interno euclidiano sobre los E circunflejo en la primera transformación, al imponerse la ortonormalidad de los vectores base, queda claro que ese producto entre los circunflejos J y P es igual a una delta de Kronecker, con lo que tenemos esto. Con lo que, al introducirse en la segunda transformación encontrada, tenemos que, claro, esos coeficientes de la transformación A' supra M sub P se pueden entender como el mpésimo término de una matriz, con lo que al ver esta tercera notación sigma, es claro que este producto corresponde al producto entre matrices, con lo que se puede construir una matriz M que te lleva de la base inercial a la no inercial, cuyo término pmésimo es el producto interno. Esto será de vital importancia a la hora de resolver este problema. Ahora bien, espacialmente tenemos el sistema de referencia inercial XYZ y en algún instante arbitrario, según se mueva el cuerpo rígido, este sistema de referencia va a rotar, induciéndose aceleraciones que lo harán no inercial para tener finalmente pues un sistema de referencia no inercial 1, 2, 3. Ahora bien, por un curso de álgebra lineal para físicos, sabemos que la transformación entre dos bases ortonormales es en efecto en el espacio tridimensional una rotación sobre el grupo ortogonal especial, por lo que en la teoría de grupos, al ser de dimensión 3, tenemos que una rotación en el espacio tridimensional usual se puede entender como una composición de tres rotaciones elementales. La teoría de ángulos de Euler, en acorde con el álgebra lineal mencionada, demuestra, usando la forma de la matriz anteriormente encontrada, que estas tres rotaciones base son las siguientes. Siendo el eje X el eje 1 en el instante 0, lo mismo con Y y 2 y Z y 3, se parte que la primera rotación es en un ángulo phi alrededor del eje Z o el 3 inicial, la segunda rotación es en un ángulo θ sobre el eje X resultante de la primera rotación. Finalmente, teniendo ese eje 3 resultante, luego de la segunda rotación, esto es, sobre el eje 1, la tercera y última rotación elemental sería aquella alrededor de ese eje 3, en un ángulo psi, con lo que, siguiendo este orden, una rotación general en el espacio tridimensional debe darse por la transformación correspondiente a la composición de estas rotaciones. Haciendo esta multiplicación tenemos la matriz de rotación de Euler de la mecánica clásica. Ahora bien, textos especializados en el tratamiento matricial de la mecánica clásica demuestran que un vector puede representar una rotación, donde este vector es paralelo al eje de rotación, pero con norma la rapidez angular alrededor de ese eje. Ahora bien, como la primera rotación de los tres se da alrededor del eje Z inicial, se sigue de la teoría que se le debe asociar este vector, que se puede transformar a la referencia 1, 2, 3 utilizando la matriz demostrada. La segunda rotación, al darse sobre el vector unitario en X resultante luego de la primera rotación, es claro que debe adoptar esta forma, donde ese I sub R supra phi sub Z es justamente el unitario en X resultante. Ahora bien, de lo que se sigue de la composición tenemos esto, y reemplazando lo primero analizado tenemos esto. Finalmente, para la tercera rotación, es claro que esto simplemente se va a dar sobre el eje 3 resultante, va a guardar su dirección con el unitario 3 y va a tener psi punto como norma. Y luego, entendiendo la velocidad angular neta como la suma de estas tres velocidades angulares, hacemos la suma, quedando claro que se trata de un producto entre una matriz con un vector, donde este omega y j es el término y jésimo de la matriz inducida y el alfa.j el jésimo ángulo de Euler. Debe quedar claro que esta suma se trata de una suma en j. Ahora bien, siendo esta velocidad angular resultante la medida en el sistema de referencia no inercial 1, 2, 3, podemos pasar por comodidad esta suma a la base 1, 2, 3, donde debe quedar claro que el producto de la matriz de cambio de base con SK pertenece a la base 1, 2, 3 y ese R supra phi sub 3 resultó de transformar ese vector unitario I
en el vector unitario 1, luego de las dos primeras rotaciones que componen a la matriz M, quedando por tanto esta última matriz de rotación. Por otro lado, usando esta matriz de Euler es trivial lo siguiente, con lo que, imponiendo la igualdad y siendo omega y j una representación de la matriz en esta igualdad, podemos tomar su inversa y así hallar los alfa.j, que correspondería a un vector que contiene a las velocidades angulares asociadas a los ángulos de Euler. Es claro que toda esta igualdad es para un instante de tiempo y en particular podemos tomar el instante t igual a 0 pedido. Ahora bien, regresando a lo demostrado inicialmente, tenemos que la velocidad angular vista en el sistema de referencia no inercial adopta esta forma, tal que, siguiendo el razonamiento anteriormente también mostrado, igualando esta expresión a este cambio de base y evaluando esta ecuación matricial en t igual a 0, usando las condiciones iniciales para θ, φ y ψ, podemos finalmente hallar la velocidad angular de precesión, nutación y propia pedida.